Muchas gracias por venir y dar este rato de la mañana para ponernos a pensar cosas de las que nos importan a todos los que tenemos la responsabilidad de criar niños. Van a encontrar ballenas azules por el camino, ¿verdad? O jirafas rosadas o lo que sea, porque en realidad el camino que están recorriendo los chiquitines hoy es un camino complejo, mucho más complejo, porque ni siquiera nosotros los adultos responsables llegamos a conocerlo bien, a saber cómo reaccionar o poder anticipar lo que va a pasar con algunas cosas. Estamos como todos recorriendo este camino y vamos como viendo lo que va pasando. Y en este camino hay algo en lo que uno se tiene que concentrar, y es en el niño, ¿verdad? Evidentemente, si todos podemos trabajar por un mundo mejor, pero lo que tenemos a mano y cerquita es criar lo mejor posible a nuestro niño. Y criarlo lo mejor posible quiere decir criarlo fuerte emocionalmente, cargarle el software necesario para que pueda andar por la vida con seguridad, dueño de sí. Le tenemos que lograr cargar el programa de confianza en sí mismo, ¿verdad? Si él confía en sí mismo, si confía en sus recursos, todo va a ser mucho más sencillo. Si es capaz de regular sus emociones y sus impulsos, va a ser una persona mucho más dueña de sí mismo, porque no va a estar dominada por fuerza, sino que va a poder elegir qué hacer, cómo reaccionar. Si logramos además fortalecerle la capacidad empática, nos vamos a asegurar de que sea mejor persona, de que pueda además establecer vínculos más significativos que a la larga lo van a proteger, lo van a fortalecer y le van a hacer la vida mejor. Además tenemos que enseñarles a ser responsables, a hacerse cargo de lo que uno hace y saber que todo lo que hacemos trae consecuencias y que las consecuencias son nuestra responsabilidad. Y además, sin olvidarnos de desarrollar algo como el pensamiento ético, que es algo tan importante de lo que a veces hablamos poco, ¿no? Que es esto de pensar, pero ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No lo que me conviene o lo que no me conviene, o lo que es cool o lo que no es cool, sino lo que está bien o lo que está mal, que eso no depende de las épocas, eso es un valor esencial, absoluto. Todo eso forma parte de lo que llamamos fortaleza emocional, que es ese conjunto de habilidades y capacidades que uno va desarrollando a lo largo de la vida y es lo que después nos permite funcionar con flexibilidad, creatividad en el mundo. Esto está asociado a otra cosa que es sumamente importante en la vida y que es el bienestar. Y uso la palabra bienestar y no la palabra felicidad, porque cuando uno dice felicidad en estos tiempos, tiende de repente a pensar en esa cosa de excitación, saltos, burbujas, ¿no? De festejo. Y en realidad la felicidad, de verdad, es un estado mucho más calmo, que es justamente un bienestar que viene de adentro para afuera. No viene porque me compré zapatos o ¿verdad? Sino es algo que viene de adentro, por cómo me siento, por lo que soy, por estar dentro de mis zapatos. Ese bienestar, que es este estado de satisfacción, es algo que no tenemos que desdeñar y que tenemos que buscar en nosotros mismos y en los chiquilines. Y buscarlo hoy, ¿no? Porque hay veces que uno dice, bueno, estoy trabajando para el bienestar de mañana o el futuro es hoy. No, la vida de los chiquilines, la escuela no prepara a los niños para la vida, porque hoy es la vida de ellos. Les ofrece la vida que están teniendo. Entonces, además de trabajar
por tener chiquilines fuertes emocionalmente, creo que también tenemos que tratar de conseguir niños que se acerquen al bienestar y que además sean buenas personas. ¿Qué necesitamos para lograr hijos felices, fuertes y buenos? Bueno, tenemos alguna suerte que es vivir en esta época donde tenemos resultados de investigación en neurociencias. Una misma charla como esta, hace 20 años, se hubiera basado todo el tiempo en, según la teoría de fulano, o lo piensa sutano, y hoy estamos mucho más cerca de saber, de tener evidencias, de saber cómo es que nos desarrollamos, nos creamos, nos formamos. Y hay algo que las neurociencias nos han enseñado que es muy importante, que es la importancia que tienen los vínculos en la construcción de todos nosotros como seres humanos. Lo que nos ha dicho la investigación es que es la conexión entre personas lo que va moldeando la conexión nerviosa, lo que pasa adentro del cerebro. Les cuento. Ahí tenemos neuronas, axones, dendritas, todo ese sistema mágico, ¿no? Llega un estímulo a una neurona y la enciende. Al encenderse, esa neurona manda información, genera un circuito activando otras neuronas. Y esto funciona así. Un circuito que se activa es un circuito que tiende a mantenerse, sigue vivo, por así decirlo. Por el contrario, neuronas y circuitos que no se activan son circuitos que se eliminan. Es como que la naturaleza actúa con un principio darwiniano. Si no lo usás, lo perdés. Esto implica que sea la experiencia que se vive la que modela el cerebro. Si a vos te activan, voy a decir un disparate simplista, pero vamos para entender, si a vos te activan las neuronas de la creatividad, te abren el circuito de la creatividad. Si te activan las neuronas del egoísmo, sigue prendido la neurona del egoísmo. ¿Tá? Ese es el concepto. Por cierto que no hay neuronas de eso, pero ese es un poco el concepto. Educadores, hogar, escuela, ahí es que los niños humanos crecen. En la familia, aprendiendo a ser persona, poniendo los primeros ladrillitos de lo que van a ser como ser humano. Y después en la escuela, aprendiendo a ser persona en sociedad, uno en un grupo, situación bien diferente a la que viven en la familia. Ambos roles son muy importantes y distintos. Son roles complementarios. La familia necesita a los educadores y los educadores necesitan a la familia para poder hacer el trabajo. Los niños se hacen en casa, pero florecen o no en la escuela, ¿verdad? Es un trabajo de varios esto para que las cosas pasen bien. El vínculo entre la familia y los educadores es sumamente importante, ¿verdad? Porque fíjense que son socios en una empresa muy valiosa durante unos cuantos meses cada año, en que hay un objetivo común que es formar, educar, informar y enseñarle todo lo que ese niño tenga para aprender en ese periodo. No tienen por qué ser amigos, familia y maestros, ni siquiera tienen por qué gustarse, ¿verdad? Pero sí tienen que ser socios. Y como socios tienen que poner objetivos comunes y aclarar cosas. Y la diferencia de los roles, a mí me parece que es algo que es de lo primero que uno tiene que tener bien claro, y Mafalda lo muestra bien clarito. Ahí la directora está esperando a los niños de primer año y le dice: a vosotros, los más pequeñuelos,
que por primera vez acudís a este templo del saber, os aseguro que aquí hallaréis un segundo hogar, en el que cada maestra os brindará aquello que toda madre ofrece a sus hijos: amor. Ay, dice Mafalda, menos mal, creí que iba a decir sopa, porque la sopa la tienen que dar las mamás, las maestras tienen que dar otra cosa. Y esto de diferenciar de que los padres son los padres y los maestros son los maestros, me parece que es un movimiento que aclara, tranquiliza, evita conflictos, ¿verdad? Y pone las cosas en su lugar. Ahora, en este puzzle siguen faltando piezas y falta uno que es muy importante en la vida de todos nosotros, que es la pieza de los pares. Los demás, mis iguales, los que compartimos varias horas por día, todos los días, con los que establezco un vínculo diferente, que no es el que estableció con mis hermanos, ni con mis padres, ni con mis primos, ni con mis abuelos, es otra cosa. Esto para lo que también venimos cargados, porque los niños se buscan, se reconocen y se comunican de maneras que los adultos no terminamos de entender. Y empiezan a conformar eso que llamamos ser amigo, ¿verdad? Pero en un principio, ser amigo es con el que tengo al lado y le muestro un bloque y sigo de largo, ni siquiera lo comparto. Después viene un tiempo en que les cuesta mucho, por ejemplo, entender que uno puede ser amigo de alguien que no esté muy cerca. Y si encuentran en el supermercado a otro niño del colegio, dicen, no es mi amigo porque no está en mi clase. ¿No? Como que van pasando por diferentes etapas. En otro momento, al principio juegan todos mezclados y en determinado momento aparece la segregación por géneros y los varones odian a las nenas y las nenas odian a los varones también por un tiempo. Y así van como explorando y explorándose en este vínculo con otro que la vida le ha puesto en el camino. Lleva mucho tiempo, lleva mucha experiencia entender lo que es realmente la amistad, ¿verdad? Y que es este proceso tan vivo, que es a dos puntas, y que un amigo no es solo el que juega conmigo, que nos gusta el mismo juego, sino que podemos pensar cosas. En un principio somos amigos de los que piensan igual y en determinado momento nos damos cuenta que podemos ser amigos aunque pensemos distinto. Digo, se va complejizando esta situación a lo largo del tiempo. Y en ese tiempo pasa de todo. En ese tiempo en que uno se va relacionando con los iguales, aparecen conflictos, simpatías, antipatías, amores, admiraciones, celos, envidias, desilusiones, alegrías, complicidades, de todo. Todo lo que puede albergar el corazón humano pasa mientras uno va relacionándose con iguales a lo largo del tiempo. Excelente gimnasia emocional que nos va preparando para ir tolerando otras cosas, ¿verdad? Dolores que son necesarios sentir en su momento para poder ir aprendiendo a gestionar los dolores, las desilusiones, las frustraciones, además de todo lo lindo que nos da el vínculo con otros. Siendo muy utilitario, en realidad los amigos son muy útiles desde el punto de vista de la salud mental, porque el tener amigos es algo que a uno le permite explorar el mundo, ¿verdad? Hay cosas que uno solo no haría jamás, solo los hace si lo hace con un amigo, pero también para explorarse a uno mismo, para conocerse. Y otra cosa es que uno, gracias a la mirada del otro,
termina como autovalidado, ¿no? Como que fulano quiere ser mi amigo y eso me hace sentir más importante. Los amigos son proveedores de seguridad y de apoyo social. Los niños se animan a ir al club por primera vez porque va el amigo, o a los cumpleaños porque van amigos. Van sintiéndose apoyados, acompañados, pero además la presencia de amigos protege. Un niño que tiene por lo menos un amigo sale del grupo de riesgo de los niños que pueden ser más fácilmente hostigados. Un niño sin amigos fácilmente puede ser victimizado. Con un solo amigo ya la situación calma. Pero además, algo que todos los padres hemos dicho alguna vez, cuando nos preguntan qué queremos para nuestros hijos, generalmente decimos que queremos que sean felices, ¿no? Bueno, si queremos realmente acercarlos a la felicidad, enséñenlos a tener vínculos, porque toda la investigación en felicidad recontra demuestra que la felicidad ya sabíamos que no viene por el lado material, no viene ni siquiera por la salud, viene a través de los vínculos que uno ha sabido construir a lo largo de la vida. Entonces, si ustedes favorecen en sus niños la formación de vínculos emocionalmente significativos, ahí es que le están dando una llavecita para la felicidad. Y todo lo que pasa en ese intercambio, en esa danza de actividad entre pares, son aprendizajes cruciales. Hay cosas que se aprenden con amigos que no se pueden aprender de ninguna otra manera. No hay libro que lo enseñe, no hay clase que les pueda enseñar cómo meterse a jugar sin que lo invitan, cómo pedir disculpas a alguien, qué hago si siento que me dejan de lado. Todo lo que tienen que aprender de la complejísima gramática social en la que todos vivimos y que además las diferentes edades tienen sus diferentes códigos, ¿no? Que se van conformando en ese tejido social. Y hay que dejarlos que lo vayan descubriendo y hay que dejar que vayan recorriendo estos caminos que, como les decía, tienen periodos recontra divertidos, recontra disfrutables y otros con turbulencias. ¿Cómo podemos ayudar en este proceso que es tan importante para los chiquilines? Tenemos que centrarnos fundamentalmente en dos cosas. Una, fortalecerles la capacidad empática y otra, enseñarles habilidades sociales. La conexión empática, ustedes saben que es uno de los tantos superpoderes que tenemos las personas, que es esta habilidad que tenemos para conectarnos con otro y aprender, descubrir, leer la mente del otro. Yo mirándole las caras me doy cuenta quién está pensando en otra cosa, quién está súper interesado, quién se angustió por algo, ¿verdad? Nadie habla, simplemente por la mirada. Me mata si me escuchan los neurocientíficos, pero es como un wifi, ¿no? que tenemos los humanos y que nos conecta a todos y que nos permite sentir con el otro. Esto ahora sabemos que gracias a que nacemos con un grupito de neuronas que se llaman neuronas espejo, que es un tesoro con el que nacemos y que fueron descubiertas en Italia, siempre lo señalo porque generalmente se descubre en otros lados. Y nacemos con esa magia incorporada. Esta nena tenía una muñeca que cuando le daban de comer, comía, y cuando le sacaban la mema lloraba.
es un tesoro, yo le decía, y como todo tesoro, si no lo cuidamos, lo perdemos. ¿Se acuerdan lo que yo les dije hoy, que las neuronas y los circuitos que se activan perduran y los otros no? Bueno, cuando se pierde ese tesoro, empiezan a pasar toda una serie de cosas de las que ninguno de nosotros quisiera tener noticia. Y esas cosas pasan cuando se erosiona la empatía, cuando dejamos de valorar lo que el otro piensa y siente. Ahí es que despersonalizamos y ahí es que somos capaces de hacer cosas horribles a cualquier edad. Y una de las grandes preguntas que, por cierto, no vamos a profundizar hoy, pero que vamos a plantear, es cómo esa gordita capaz de pucherear por la muñeca, porque lloraba la muñeca, puede después transformarse en alguien que se burla del más débil, que hostiga, que acosa, que hace las cosas que uno ve que se hacen. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo puede ser? ¿Será que el diablito le ganó al angelito? En realidad lo que hay ahí es un proceso de aprendizaje. Aprendizaje que se da por las vías por las cuales todos aprendemos, que es la instrucción directa, es la experiencia que vamos teniendo y es el ejemplo que vamos viendo. Por esas tres vías es que uno aprende, incorpora y va cambiando. Y cuando yo digo aprendizaje, subrayo que el aprendizaje se da todo el tiempo. No se da cuando nos sentamos a hablarle a un niño sobre solidaridad, ya sea en casa o en una clase. Se da cuando viven la solidaridad naturalmente y honestamente en la vida, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos enseñando, absolutamente. Cuando creemos que solo le estamos dando de comer, ahí le estamos enseñando. Cuando vamos manejando, todo el tiempo les estamos enseñando. Y el ejemplo sigue siendo un poderoso maestro. Yo siempre mostraba esta foto para mostrar cómo hay una cantidad de cosas que se pueden aprender y que de hecho se aprenden simplemente por el ejemplo. Y de esta foto me gustaba mucho porque muestra algo que suele suceder, y es que los adultos muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos enseñando, ¿verdad? Y estos adultos quizás no se estuvieran dando cuenta que este niño estaba incorporando el hábito de llevar las manos atrás porque los estaba viendo. Hace poquito alguien me mandó esta otra foto que me encantó porque dije cómo los tiempos cambian, pero los fenómenos siguen siendo los mismos, ¿verdad? El ejemplo sigue siendo un poderoso maestro. Los niños siguen mirando a los adultos y siguen aprendiendo por imitación una cantidad de cosas. Y ahora les muestro un video para ponerlos nerviosos. No les digo que es... ¿Vieron lo que está haciendo, no? Esta chiquita acompañó a la mamá a un curso de primeros auxilios y estaba en su sillita ahí, nadie le daba bolilla. Y cuando terminó la clase, la soltaron, salió, hizo esto. Había aprendido todo, la secuencia, el timing, lo había aprendido todo. Y nadie se lo había enseñado, solo estaba mirando. Creo que esta imagen a mí eso me da como para decir, se habrá que cuidarse cuando uno anda con niños alrededor. Y estábamos hablando de cómo entonces fortalecer la empatía de los niños, y habíamos dicho cómo el ejemplo es tan poderoso. Y
cómo hay una relación directa entre cómo son tratados y cómo ellos van a tratar a los demás. Por eso es que los adultos responsables de los niños tenemos que ser capaces de establecer un vínculo amoroso y empático. Porque si nosotros somos empáticos con ellos, ahí es que a ellos se les prenden los circuitos de la empatía, se fortalecen y pueden arrancar el motor para seguir siendo empáticos con los demás. Si no, estamos bastante fritos. El vínculo amoroso y empático es muy fácil tenerlo cuando son de ese tamaño, ¿verdad? Y sobre todo si están recién bañaditos y huelen bien. Ahí es muy fácil, pero uno tiene que ser capaz de mantenerlo siempre, siempre. Cuando pasan accidentes, cuando descubrimos que nuestro niño que parecía que iba a ser Einstein resulta que no lo es, cuando nos muestra sus zonas oscuras y pelea o tiene problemas en la escuela, y más aún cuando llegan a esa horrible etapa en que se visten horrible, se peinan horrible, huelen horrible, y uno tiene que igual mantener un vínculo amoroso y empático, porque adentro de ese niño está aquel bebito rollizo y divino a quien masacrábamos. ¿Cómo seamos capaces de mantener la cualidad de esta empatía, aunque estemos enojados, aunque se porten mal, aunque tengamos que señalarles lo que están haciendo mal, va a señalar cómo ellos van a manejar sus propias emociones y su vínculo con los demás. No voy a gastar saliva en explicarles, porque a esta altura ya todos sabemos que la violencia solo engendra violencia y que es lo más negativo que podemos elegir de la caja de herramientas para enseñar a los niños. ¿Cómo podemos fortalecerle la empatía? En primer lugar, se la podemos fortalecer enseñándoles a conocer sus propias emociones. Por ejemplo, y en esto de criar niños uno tiene que ser consciente que todos tenemos un piloto automático que tiende a prenderse, ¿no? Cuando algo lo toca se prende el piloto, y muchas veces el piloto no es la respuesta más inteligente. Entonces, primero presten atención y digan, uy, le quiero decir esto o le digo otra cosa. Por ejemplo, si viene el nene y dice, odio a mi hermana, ¿para qué tuvo hermanos? El piloto automático nos puede hacer decir, qué feo eso que estás diciendo, los hermanos se tienen que llevar bien, tienen que quererse, mucho mejor en esa situación es ponerle como un espejito para adentro y decirle, qué enojado que estás, se ve que estás furioso, vení, contame a ver qué fue lo que te puso tan furioso. Y ahí le pusimos nombre a lo que está sintiendo, que en realidad es eso lo que está pasando, ¿verdad? Porque supimos leer que el odio a mi hermana, ojalá se muera, en realidad lo único, lo que está queriendo decir es, estoy furioso, no puedo más con esta rabia. Entonces ponemos eso en palabras, dejamos que se hable, que se exprese, y ahí, en ese instante, se está conociendo, y conocerse es el primer paso para gestionarse mejor, para madurar y para funcionar mejor. Se fortalece la empatía cuando también les enseñamos a pensar en las emociones de otros. Recién pusimos el espejito para adentro y ahora lo vamos a poner para afuera. Y entonces si viene y dice, fulano no quiere jugar conmigo, ponle a preguntar, che, ¿por qué te parece que no quiere jugar contigo? Una simple pregunta, no culpabilizante, ¿no? Simplemente vamos a hacer como un chuc, nos metemos un segundo en la cabeza del otro. ¿Por qué será que no quiere jugar contigo? Ahí pueden surgir diferentes respuestas, ciertas, no importa,
porque lo que importa es el ejercicio de pensar qué puede estar motivando la conducta del otro. Y así una cantidad de cosas, de comentarios que uno les puede ir haciendo, señalando la lectura de las emociones y de los pensamientos de los demás. Otro excelente ejercicio para fortalecer la empatía es darles el ejemplo, los adultos, de tratar a todos con empatía, ¿verdad? Estemos de acuerdo o no, nos guste o no, lo elijamos como amigo o no, pero sí reconocerlo como un ser humano. Encontré esta frase y me encantó. Un mono vio un pez en el agua y lo sacó pensando que le salvaba la vida. El pez murió. Esto de lograr entender el mundo del otro, ¿verdad? No me gusta lo que hace fulano, no lo quiero para que esté cerca mío, porque no me hace sentir bien, pero lo entiendo y soy empático con él. Les estoy proponiendo un gran desafío, porque esto implica pasar de la situación habitual en que están nuestros niños hoy, ¿no? Que es la sobreestimulación, programas, actividades, ruidos, plásticos, sonidos, cosas, aparatitos para hacer girar mientras supuestamente no están haciendo nada, a desarrollarles dos sentidos adicionales, que es esto de mirarse para adentro, uno de ellos, y otro, mirar hacia los demás y hacia la naturaleza, si pueden. Las situaciones de conflicto son excelentes oportunidades para enseñarles a los chiquilines, a decirles, ¿sabes qué? Sigo sin estar de acuerdo con eso que hizo la maestra. De todas maneras, acordamos que la próxima vez tal cosa y tal otra, y seguimos adelante, ¿verdad? Otra situación crucial. Llega el nene a casa, mamá, fulanito me pegó. Y ahí mamá, que puede haber sido hasta ese momento una versión femenina de Mahatma Gandhi, se enciende y se transforma en un ser espantoso que dice, mañana vas y le pegás más fuerte, y si la maestra te dice algo, decile que yo te dejo y que cualquier cosa venga a hablar conmigo. Qué buena oportunidad también es esta para poder enseñar otra cosa y poder ver de cortar la lucha armamentista, ¿no? Esto de si te pegan, pegan más fuerte. Yo siempre le digo a mis hijos que no peguen, pero si le pegan, va. Así es que estamos como estamos. Qué buena oportunidad. En primer lugar, lo que primero que tenemos que hacer siempre que a nuestro niño le pase cualquier cosa es demostrarle empatía, ponernos a su altura, escucharlo realmente, sintonizar con sus emociones y calmarlo, hacerlo sentir seguro, acogido, entendido. Eso es lo fundamental y lo primordial y es lo primero que uno va a hacer en estos casos. Luego ayudarlo a pensar, a entender lo que pasó. Che, ¿y esto habrá tenido que ver con tal cosa y tal otra? Tratar de entender si es que se puede entender, pero por lo menos hacer el ejercicio, ¿verdad?, de poner esto en un entorno, contextualizarlo y tratar de entender lo que haya pasado. Y después ayudarlo a implementar soluciones asertivas, no violentas. Porque uno tiene que enseñar a los niños a defenderse, absolutamente. Tienen que crecer con la autodefensa incorporada, una defensa no violenta, ¿verdad? Y uno les tiene que enseñar que en la vida es esperable, que no se tiene que sorprender porque un amigo le pegue o porque un amigo, yo qué sé, le robe el lugar en la fila, porque siempre uno se va a encontrar con alguien que le haga algo que lo haga sufrir.
Eso no lo podemos evitar, porque eso es la vida, eso nos pasa todo el tiempo y le va a pasar toda la vida. Lo que sí podemos cambiar es cómo reaccionamos a eso. Y tenemos 3 respuestas posibles cuando nos pasa algo así, ¿verdad? Cuando sentimos que alguien violentó nuestros derechos. La primera respuesta es la respuesta agresiva, ¿tá? Donde te reviento, porque vos a mí no me vas a hacer esto, a mí nadie me pasa por arriba, así que te la devuelvo y doble. La otra es la respuesta pasiva, donde gana el no hacer, el quedarse achicado, o porque uno no se anima, o porque no sabe qué hacer, o porque tiene miedo, pero el asunto es que no responde, deja que las cosas pasen. Por suerte, hay otra opción, que es la opción asertiva. Una opción en la que uno sabe, porque ha aprendido, porque ha mamado, que todos tenemos derechos y que así como yo respeto los derechos de los demás, hago respetar los míos. La asertividad es una actitud de vida, es algo que nos permite andar por la vida con seguridad y con dignidad, porque sabemos que tenemos el derecho a ser tratados con respeto, a que podemos pensar distinto de los demás y tenemos derecho a expresarlo, a que podemos decir que no a algo aunque el otro quiera que digamos que sí. Eso es la asertividad, que es algo con lo que uno no nace, ¿verdad? Uno va aprendiendo a ser asertivo. Si a uno lo crían enseñándole eso, enseñándole que tiene derechos, enseñándole que todos tenemos derechos y que él también los tiene que respetar, y que uno es capaz de poner límites o decir que no de manera no violenta, con firmeza y con eficacia, pero sin violencia. Y así es que los gurises van aprendiendo de repente a ser asertivos. Y esto también se aprende por las 3 vías del aprendizaje. Y ustedes se preguntarán qué podemos hacer padres y docentes para orientar y guiar en el camino hacia la asertividad. En primer lugar, tenemos que prevenir la aparición de lo que no queremos, ¿no? Como siempre en salud, primero prevenimos y después actuamos. Les puse este dibujo porque es un aviso de caso, ¿no? De cuando yo era chica, donde vemos cómo era explícitamente estimulada la cultura de la violencia, ¿verdad? Acá se vendía un producto porque eso te hacía suficientemente fuerte como para agarrarte a las piñas. Eso era un valor. La cultura de la violencia está muy arraigada en nuestra sociedad, aunque no nos guste decirlo y nos cueste aceptarlo. Somos una sociedad que acepta la violencia como método educativo y donde, bueno, no les voy a poner ejemplos. Y esa cultura de la violencia es lo que tenemos que desmantelar. Eso es lo que tenemos que desmantelar para tratar de que los conflictos entre los chiquilines sean ejercicios de aprendizaje que terminen bien y no ir sembrando sombritas, nubecitas negras en la vida de los chiquitines. Para que esto funcione bien, de verdad, la ética de la no violencia debe ser del colectivo. En realidad, para que esto realmente funcione, en casa toda la familia tiene que funcionar de determinada manera, en el aula las cosas tienen que ser de determinada manera, en el colegio las cosas tienen que ser de determinada manera, y ni les cuento en el barrio, en la comunidad, en la sociedad. Termino con una frase que es un proverbio africano que me gusta mucho y que señala justamente esto, de que todos somos necesarios para criar a un niño, que nuestra responsabilidad principal en muchas cosas es nuestro hijo, pero que en realidad para que nuestro hijo crezca como queremos, necesitamos a toda una aldea,
para que ayude a crearlo. Muchas gracias.